Recording in progress. Patri, no sé cuál es el matiz, pero si yo me meto desde el enlace que me pasó ayer Felipe, o sea, del que se ha pasado, entro, pero si intento meterme desde el enlace que habéis colgado en los stories, no puedo meterme. Sí, no me has dicho nada de lo que hizo tu hermano. Acaba de decírmelo papá. Vaya bromita, que te gastó un poco más y tira la niña por la cama. Hola Nerea, hola Esther, ¿se me oye? Podéis escribirme por el chat. Vale, perfecto. Good. Y por lo menos podéis conectar, que las otras veces no se podía. Estaba yo ya preocupada de si esta vez iba a ser más de lo mismo, menos mal que no. Vale, pues vamos a esperar 5 minutitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De qué especialidad sois? Primaria, muy bien. Primaria. ¿Vosotros veis los comentarios o solo los veo yo? Es que no lo tengo claro. Yo creo que solo, bueno, no, sí, lo vemos todos, ¿no? Cuando es a todos, todos, sí, educación infantil, sí, todos. Perfecto, genial. Vale, pues vamos a dar unos minutitos y empezamos. Que había por ahí gente. Vale.
Veo gente que me había escrito por ahí. De momento somos un pleno de chicas. Mucha gente de primaria, mucha gente de infantil también, pero de primaria más. Vale, pues nada, a los que estéis llegando ahora, nada, vamos a esperar un minutito y empezamos. Menos mal que habéis podido conectaros esta vez. Hola, Patri. Buenas, María. Bueno, pues tenemos aquí una lista más extensa de gente. Vamos a empezar ya. Lo primero, daros las gracias por estar, porque es jueves. Entonces, bueno, y además es como la tercera vez que vamos a intentar hacer esta sesión, porque todo el rato hemos tenido, Patri y yo, problemas con el tema de los links, así que os agradecemos un montón que hayáis vuelto a intentarlo. Y pediros perdón una vez más porque, bueno, al final yo soy una cibertaruga, lo reconozco y siempre cuando hay problemas en directo y le he pedido a Patrick que estuviera dándome apoyo porque no lo sé solucionar y me pongo súper nerviosa. Entonces, bueno, a ver si hoy todo fluye y podemos hacerlo bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Sira Díaz, soy ingeniera, trabajo de eso. Y además colaboró con la pizarra desde hace ya algún tiempo en la formación de opositores, pues acompañándonos un poco en el proceso y viendo pues cuáles son pues, los puntos, digamos, flacos a lo largo del camino en cuanto a motivación, actitud, etcétera, en los que yo puedo daros pues acompañamiento, soporte, ayuda, como queramos llamarlo. Entonces, bueno, para los que no hayáis participado, ahora veré cuántos de vosotros habéis participado en la sesión, cuántas, sobre todo. Para los que no hayáis participado, yo intento hacerlo lo más dinámico que puedo porque creo que hay mucha gente ahora mismo en redes que es muy buena y que hace unos speech buenísimos de 20 minutos, 30 minutos. Y entonces, pues a lo mejor sería mejor escuchar a Emilio Duro o a Víctor Coopers que a mí. Entonces, lo que intento es que lo hagamos realmente algo que sea bastante interactivo, a pesar de que no permitamos hablar por el número de gente que somos, pero sí vais a ir viendo que vamos a ir teniendo bastante interacción. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo que empiezo siempre. Os voy a lanzar una pregunta y vosotros podéis contestar, ¿vale? Venga, a ver cómo, a ver si no nos falla la tecnología.
Vale, pues un 74% o 75% ahora, porque me faltaba por ahí alguna despistada que no había contestado. Nunca, sí que es la primera sesión en la que participa y el 24% no. No sé de los que no es vuestra primera sesión de coaching. Alguien que me diga, ¿habéis estado ya en más sesiones con nosotros o fuera de esto? ¿Has visto las anteriores? Fuera, perfecto. Vale, pues a ver, a lo mejor notáis cierta, digamos, cierta diferencia porque las sesiones de coaching cuando son a nivel particular, digamos que tienen un objetivo particular que lo elige el coachee y en este caso, para mí, vuestro objetivo para todos es conseguir la plaza. Entonces, vamos a centrarnos en eso y en qué cosas pueden darnos, pues, digamos, ayuda para conseguirlo, ¿no? Entonces, vale, voy a lanzar la segunda votación y empezamos. Más que nada por saber cómo habéis venido, porque yo tengo que decir que igual estaría, bueno, yo no ya porque tengo una niña, pero si no, igual un jueves estaría por ahí de cervecitas, pero me alegro de ver que la mayoría está a tope de power, fenomenal. Hay un poquito de todo, hay un poquito de todo. Bien. Bien, pues la mayoría, un 60% viene a tope de power y hay un 18% que va a hacer un esfuerzo por no dormirme, por no dormirse y el resto está muerto. O sea, bueno, tenemos un poquito de todo, pero yo creo que sobre todo tenemos bastante energía, con lo cual, fenomenal. Pues nada, a empezar. Y nada, básicamente os voy a ir compartiendo una presentación que a mí me vale simplemente de apoyo porque vosotros vayáis viendo también algo que os vaya ayudando también a entender mejor lo que yo digo. Darme un segundo. A ver, espera. Aquí. Vale. Creo que lo veis todos, ¿verdad? ¿Veis la presentación? Sí, perfecto. Vale. Vale, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver pues, los takeaways de la sesión anterior. Vamos a hablar un poquito de qué es la autoestima y el autoconcepto, cuáles son las diferencias y qué dimensiones tienen cada uno, y luego qué tiene eso que ver con vosotros, y vuestro camino a la oposición. Entonces, ¿de qué hablamos en la sesión anterior? Y los que seáis vuestra primera sesión, que sois muchos, yo os recomiendo que la veáis porque creo que os puede ayudar y también que, por supuesto, que si tenéis cualquier cosa, que me lo digáis. Hablamos de qué necesitamos a nivel emocional para afrontar la oposición. Cada uno, pues al final necesitamos unas cosas, ¿no? Yo recuerdo, soy ingeniera y no es una oposición, pero casi, porque me costó casi 10 años, con lo cual, pues casi. Entonces, al final, cada uno, pues hay gente que necesita estabilidad, hay gente que necesita tranquilidad. Entonces, hablamos un poco a nivel emocional qué necesitábamos cada uno y cómo describirlo. Hablamos también de la psicología positiva, cómo durante mucho tiempo la gente te decía que te esforzaras realmente en lo que se te daba mal para que te saliera bien, y cómo ha habido un cambio también en esa mentalidad y decir, vamos a ver, ¿qué se me da a mí bien? Entonces, voy a centrarme en eso también, voy a dejar un poco a un lado, y tiene también que ver con las inteligencias múltiples que veis vosotros también, ¿no? Como maestros. Vamos a centrarnos un poco en lo que sí se nos da bien, pues un poco en este camino lo mismo, cuál es la psicología positiva, ¿no? Luego, y sobre todo en los temas de la fortaleza, ¿cuáles son vuestras fortalezas? Si veis la sesión anterior, yo os la recomiendo porque además os puse un link de una página que está en inglés, pero es una página donde tú rellenas un cuestionario y te saca cuáles son tus fortalezas, y creo que a veces es muy fácil decir qué cosas se me dan mal o en qué cosas no somos buenos, y nos cuesta un poquito más ver en qué cosas sí somos buenos. Entonces creo que os puede ayudar. Y hablamos también del tema de la confianza, ¿no? Me gustaría que empezásemos y vosotros me dijerais dónde se puede ver la sesión anterior, me estáis preguntando, la tenéis en la web. Hoy es en abierto, con lo cual entiendo que hay gente que será alumno y no. Para los que sois alumnos se puede ver en la plataforma, para los que no sois alumnos me lo pedís por privado y yo les pediré que os lo compartan, ¿de acuerdo? Me gustaría de nada, me gustaría que me dijerais un poco para vosotros qué es la autoestima y el autoconcepto, que me lo vayáis poniendo. Si alguien tiene muchas ganas de hablar, me lo puede decir y os puedo autorizar.
Lo hago así porque me parece que es como un poco más sencillo y a veces como que escribiendo nos salen más cositas, ¿no? Pero el que quiera hablar me lo puede decir y la autorizo a hablar. La valoración, dice María Jiménez, dice la valoración que tenemos de nosotros mismos. Vale, ¿qué más? Esther dice, autoestima es quererse uno mismo y autoconcepto cómo nos percibimos. Autoestima es cómo te sientes y el autoconcepto cómo te ves. Ahora lo veremos. La autoestima es lo que sientes por ti mismo y lo que sientes en ti misma y el autoconcepto es saber lo que puedes hacer y lo que no. Volverse un mateix, la autoestima, molt bé. Imagen y opinión que tenemos de nosotros mismos. Como nos vemos, la autoestima y la evaluación que tenemos de nosotros mismos. Pues efectivamente, la autoestima es un poco el valor que nos damos a nosotros, la satisfacción personal que tenemos también con nosotros mismos y el amor que sentimos por nosotros mismos. Y esto tiene que ver con cuánto nos queremos, para hacerlo, para decirlo de una manera muy sencilla, cuánto nos queremos, cuánto tú te quieres a ti, cuánto te quieres pero de verdad. Y cómo te pones en valor. ¿Vale? Porque, y luego hablaremos también de eso, ¿no? Ahora cuando veamos las dimensiones de la autoestima vamos a ver cuánto nos queremos, cuánto decimos que nos queremos y luego cómo somos capaces en distintos ámbitos de ponernos en valor. ¿Y qué es el autoconcepto? El autoconcepto tiene más que ver con la percepción, con la opinión que tenemos de nosotros mismos, de cómo creemos que somos. Y aquí es importante pues ver también cómo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Cómo es eso de real o no. Hay gente que tiene una opinión de sí misma muy alta y está acorde con la realidad y gente pues que efectivamente tiene una opinión muy alta de sí misma y a lo mejor no está acorde con la realidad. Y eso luego cuando empezamos a tener relaciones o a estar en procesos como puede ser el proceso de oposición, pues puede generar ciertas digamos, vicisitudes que nos lleven a tener un cierto problema, digamos. Lo más importante, son conceptos dinámicos que pueden y además deben ir variando a lo largo de la vida. Es decir, para vosotros a lo mejor ahora en un momento de oposición no estáis en un momento en el que la autoestima esté muy alta porque tenéis, pues eso, tenéis ciertos miedos, falta de confianza, temor. Al mismo tiempo no, a lo mejor estáis súper altos y venís con un montón de ilusión, con un montón de ganas y entonces pueden pasar las dos cosas, ¿no? Y eso va a ir variando a lo largo de la vida, va a tener mucho que ver con qué personas nos rodeamos, va a tener que ver luego cuando estéis ya en un cole con qué ámbito de trabajo tenéis. Y eso va a ser importante también para vuestra autoestima y cómo va a variar y para vuestro autoconcepto también, ¿no? ¿De dónde viene la autoestima y el autoconcepto? Bueno, es una cosa que tú de repente un día te levantes y digas tengo mucha autoestima o tengo poca autoestima, ¿no? Pues viene de las creencias y hemos hablado de esto también en sesiones anteriores y también os recomiendo que veamos el tema que las veáis para ver el tema de las creencias limitantes, qué cosas pienso yo de mí mismo, qué etiquetas me pongo yo a mí mismo, o qué etiquetas me han ido poniendo a lo largo de la vida mis amigos, mis padres, yo mismo. Yo contaba con el tema de las creencias, pues de mí, ¿no? Por ejemplo, que yo siempre digo, soy un desastre. Pues sí, soy un desastre, pero luego cuando un poco en las sesiones de coaching personal que hice, disgregaba un poco ese soy un desastre, veía pues que a lo mejor que no tengo capacidad de delegar o que intento hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces cuando disgregas eso y dices, oye, pues a lo mejor no soy un desastre, a lo mejor tengo otras cosas que mejorar, que decir de ti mismo que eres un desastre, tú a lo mejor no lo dirías de otro, ¿no? Entonces, esas creencias que nos limitan a la hora de hacer ciertas cosas y que en este proceso tienen que ser muy realistas, ¿vale? Las experiencias, las cosas que nos han pasado, pues cada uno en su vida, pues al colegio que ha ido, la familia que le ha tocado, tanto cosas que hemos elegido como cosas que no elegimos, ¿no? Hay veces en la vida que nos pasan, suceden cosas que tú dices, pues esto porque a mí, pues enfermedades o cosas que realmente no dependen de nosotros, ¿no? Y que también hacen que nuestra estima y nuestro autoconcepto pues varíe. ¿Cómo nos comparamos con los demás? Y esto lo vamos a ir viendo después, pero puedo adelantarlo ya. Al final, creo que vivimos en un momento en el que, por el tema de las redes sociales, pues nos comparamos una barbaridad, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Y yo lo veo mucho y quiero trabajarlo mucho con vosotros de cara a la oposición, porque creo que luego, recuerdo cuando hacíamos las sesiones presenciales, y ojalá que seamos capaces de hacer alguna sesión presencial, aunque sea esporádica,
cuando hablábamos de cómo vamos a afrontar ese momento de la oposición, del juicio final, ¿no? Que digo yo, cuando tengáis ahí al tribunal, muchas veces me decían, es que los demás son mejores que yo. Ese momento que tú has tenido todo un trabajo brutal durante un año y has dicho yo puedo, yo puedo, yo puedo, no puede perderse en el final, ¿no? Y la comparación con los demás no puede ser sobre todo el motivo para eso. Y luego, como estaba comentando, ¿no? Las relaciones sociales. Cómo nos relacionamos, qué relación tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia, lo vamos a ver ahora también en las dimensiones de la autoestima, ¿no? ¿Qué clase de relaciones establecemos? ¿Cómo varían esas relaciones también? Porque no, a veces no son lo mismo las relaciones personales que las relaciones profesionales, por ejemplo, y qué influencia tienen eso en nuestra autoestima. Entonces, ¿qué dimensiones tiene el autoconcepto? Pues la primera, el conocimiento de uno mismo. ¿Cuánto me conozco? Yo lo digo siempre, muchas veces en las sesiones de coaching, cuando yo digo cómo eres, y de esto va a versar 100% la sesión de coaching que vamos a hacer el día 14, ¿cuánto te conoces a ti mismo? Hay muchas veces que cuando le pregunto a la gente, ¿tú quién eres? Hay gente que se pone a llorar. Y es una cosa como muy impactante, ¿no? Porque damos por hecho que todos debemos de saber quiénes somos y debemos de reflexionar sobre quiénes somos, cuánto nos conocemos. Entonces, es importante saber cuánto nos conocemos, cómo nos describimos. Eh, y si esa descripción, como comentaba antes, ¿no? Si esa descripción es fiel a la realidad. Si tú te crees que no puedes conseguir nada, pero sin embargo todos sois maestros ya, que es lo que yo digo muchas veces, ahora vamos a dar un pasito más, ¿no? Pero vosotros ya sois maestros. Entonces, eso ya no se lo tenéis que demostrar a nadie, que muchas veces que decimos, van a ser docentes o van a ser, o sea, vosotros maestros ya sois. Entonces, ¿cómo de fiel es eso a vuestra realidad cuando os decís cosas que realmente lo único que van a hacer es perjudicaros? ¿Cómo de fiel es eso a la realidad? Y eso muchas veces en las sesiones de coaching es lo que intentamos ver. Un poco lo que yo comentaba, ¿no? Del soy un desastre. Pues eso, ¿no? Eres un desastre en comparación a qué. Un poco ese tema de decir cómo soy, cómo me describo y cómo de justo soy con la descripción que hago de mí mismo. Luego el autocontrol, cómo manejamos los sentimientos y las emociones, desde que ellos respondemos en la mayoría de nuestras reacciones. Me imagino que lo veréis con vosotros mismos y con personas que tenéis alrededor. Yo creo que todos tenemos y iremos también con eso cuando hagamos la sesión de quiénes somos, ¿no? Pero al final, desde qué yo respondemos, desde un yo adulto, desde un yo niño. Muchas veces yo ahora que estoy con la crianza, que tengo una nena de 1 año, hablamos el tema de las pataletas, de cómo manejar las rabietas. Y muchas veces me doy cuenta que muchos adultos también reaccionan así. Entonces, es importante saber desde dónde respondemos en la mayoría de nuestras reacciones. Y luego, ¿cómo nos recuperamos de esas situaciones negativas que nos ocurren, lo que hoy se llama la resiliencia, ¿no? O sea, cómo somos capaces de adaptarnos a las cosas negativas que nos ocurren y cómo nos recuperamos de eso. ¿Qué proceso hay en nuestra mente para que nos recuperemos de una situación negativa? Y luego la autonomía, o sea, ¿qué importancia le doy a las decisiones que tomo o qué importancia tiene mi opinión en las decisiones que tomo? ¿Por quién tomamos las decisiones? ¿Cuánto influye el entorno en nosotros mismos? Veía en la lónica que hace en los stories, veía que alguien le decía, estoy estudiando la oposición solo porque tengo presión social, presión familiar. Pues eso, ¿cuánto influye nuestro entorno en nosotros mismos? ¿No? ¿Por qué estamos tomando esa decisión? Tanto el proceso de la carrera como el proceso de la oposición tiene que ser algo, me parece algo súper íntimo, o sea, me parece casi como la sexualidad, quiero decir, porque al final va a determinar a lo que os vais a dedicar el resto de vuestra vida, que luego hoy en día hay gente que no se dedica 20 años a lo mismo, pero sí una parte de vuestra vida. Entonces, sí me parece además que es una carrera preciosa, que es una carrera que yo siempre digo que me parece que es súper vocacional, siempre hablan de medicina, pero a mí me parece que ser maestro es igual o más vocacional que ser médico. Entonces, ¿por quién tomáis las decisiones? ¿Estáis aquí por vosotros o ha pasado algo? La mamá es maestra, el papá, el abuelo, el tío. ¿Qué ha pasado ahí para que estéis aquí? ¿No? Y que hagáis esa reflexión y que realmente la respuesta sea estoy aquí porque quiero, porque me apetece. Y luego, ¿cuánta responsabilidad nos atribuimos en las cosas que nos suceden? ¿Cuántas veces, y eso pasa muchísimo, cuántas veces
no nos ponemos a nosotros la responsabilidad. Creemos que todo ha dependido de otra persona. Es que no me lo ha explicado bien, es que no me ha dado todo lo que yo necesitaba, o en las parejas, es que él me hacía esto. Vale, hay muchas cosas que efectivamente que son inputs que nosotros vamos recibiendo, pero ¿cómo reaccionamos nosotros a eso? ¿Qué responsabilidad tengo yo en las cosas que me pasan? Entonces, es importante que, y yo creo que es algo que trabajamos mucho en las sesiones de coaching, que sepamos que la libertad es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Y en casi todas las cosas que nos ocurren, no en todas, porque desgraciadamente, pues como estaba diciendo antes, ¿no? Hay enfermedades, hay otras cosas que no dependen de nosotros, pero en las cosas que sí tenemos una parte de responsabilidad, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuánta responsabilidad de la que tenemos realmente nos atribuimos? Y eso tiene que ver con el autoconcepto. En las dimensiones de la autoestima, ¿qué vemos? Pues vemos pues, varias dimensiones, ¿no? Vemos la académico-laboral, la social, la emocional, la familiar y la física. Entonces, las digo así todas de golpe para ir un poco disgregando también lo que pretendo decir, ¿no? Al final. Me imagino que veréis mucha gente que en el ámbito laboral, y a lo mejor vosotros mismos, yo conozco mucha gente que en el ámbito laboral se valora muchísimo, sabe que son grandes profesionales, lo llevan a cabo. Y sin embargo, en la parte emocional, en la parte social, en sus relaciones con sus amigos, con su familia, con su primo, con su abuela, con su madre, con sus hermanos, no son capaces de ponerse en valor. Gente, esto lo veo mucho también en las relaciones personales, ¿no? Muchas chicas, por ejemplo, en este caso más mujeres que hombres, tengo que decir, que a lo mejor son súper grandes profesionales que en su vida laboral tienen unas carreras espectaculares, que saben la clase de mujer que son, lo que ponen en una relación personal y sin embargo no son capaces de ponerse en valor. O sea, así como tú en el trabajo no permitirías que tu jefe te gritara o que un compañero te gritara o que alguien te hablase mal o te faltara el respeto, sí lo permiten en relaciones personales, ¿no? Tanto familiares como a lo mejor personales de pareja, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones, qué pasa o cuál es el proceso diferente? ¿Qué ha pasado en nosotros? ¿Por qué hacemos esa disgregación? ¿No? Y tenía que ver con lo que decía al principio. Al final esto tiene que ver, primero, en el tema laboral, con qué estructuras de liderazgo tengo, ¿no? Cómo me manejo en las relaciones, qué correlación hago entre lo que yo siento y lo que exijo a los demás, o lo que doy y lo que exijo a los demás. Entonces, todo eso hace que al final haya distintas dimensiones y aunque seamos la misma persona, no nos veamos de la misma manera. O mejor dicho, no que no nos queramos igual, sino que no nos pongamos en valor. Y la autoestima es cuánto me quiero, pero repito, cuánto me pongo en valor. Es muy importante esto para mí, porque al final decimos, yo me quiero mucho y voy con el tema físico, por ejemplo, lo puse ejemplo también en la sesión anterior y me pongo a mí, el burro delante para que no se espante. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo físicamente no me gusto, o sea, es decir, si yo no fuera yo, no me elegiría a mí, ¿vale? Y todo el mundo es como que se espanta, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, pues porque tengo otro gusto diferente que a lo mejor yo en lo físico, yo digo, oye, pues no elegiría yo una chica como yo, porque tengo un concepto de belleza a lo mejor que no se ajusta tanto, pero yo me quiero mucho y me pongo mucho en valor. Entonces, no necesariamente tenemos que vernos en todos los ámbitos, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Entremezclando los dos conceptos. Tenemos que tener un concepto realista de nosotros mismos. Yo a lo mejor en el ámbito laboral pienso que soy muy buena trabajando, pero sin embargo en el ámbito físico digo, bueno, chica, pues es una chica normal. Y esa mezcla de autoconcepto y autoestima en un plano realista, en un plano que sea fiel a la realidad y que a ti evidentemente no te mengue, no es negativa, que es lo que yo intento muchas veces decir, ¿no? No es algo negativo. Entonces, me parece que es importante también que veamos un poco eso, las diferencias que hay y qué pasa, ¿no? en nosotros mismos en las diferentes dimensiones que tenemos. Os voy a pasar una votación para que me digáis qué nivel de autoestima y autoconcepto queréis vosotros. Sobre todo me interesa que me lo digáis ahora de cara a la posición, ¿no? Que tenéis, con qué autoestima y autoconcepto creéis que enfrentáis la oposición.
Os dejo unos minutitos, pensároslo, no hace falta que contestéis inmediato, darle 3 o 4 minutitos de vuelta en la cabeza antes de contestar. No sea, ¿ha desaparecido? A ver, espera, voy a darme un segundo. A ver, se ha parado, creo. Dadme un segundo. Espera, la relanzo. Vale, ahora sí, perdón. Algo he tocado. Yo os he dicho al principio que era una cibertaruga. Perdón, he tocado algo sin querer. Nos falta por ahí un par de rezagados que se lo están pensando todavía. Vale, pues os lo voy a mostrar. Pues como veis, hay alguna por ahí que viene con la autoestima baja. En general, bueno, un 3 algo medio así en general. Tenemos por ahí 7 que están bastante altitos. Yo creo que un poco el objetivo es justamente que esos 6 que están en 1-2, incluso esos 16 que nos movamos un 3 no me parece mal para el proceso en el que estáis, pero que nos intentemos mover de un 3 al 4, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Es que cuando hagamos esto dentro de 2 meses y yo os vuelva a hacer la misma pregunta, que hayamos sido capaces de mover eso, ¿no? Y sí que me interesa, aparte de todo lo que yo os voy a contar hoy, pues que me escribáis, vais a ver luego el email y demás, que me escribáis y que me contéis también un poco qué sentís vosotros que necesitáis, ¿no? Porque yo voy preparando cosas, pero sí que me interesa que vosotros me digáis un poco qué cosas sentís que os apetecería a lo mejor tocar, ¿no? Vale. Em, Os lanzo otra que tiene que ver también con esto, y que me interesa saber, ¿no? Quiero saber si vosotros sentís que dependiendo de la dimensión de la autoestima, tenéis una autoestima diferente, ¿no? Un poco lo que comentaba, ¿no? Si en el ámbito a lo mejor laboral, o a lo mejor social o familiar, sentís que tenéis una autoestima diferente. Vale, pues un 86% ha dicho que sí, que siente que tiene una autoestima diferente, y un 14% ha dicho que no. Bueno, pues a ver, lo habitual es que sí, pero bueno, por los que han dicho que no, espero que sean los que estaban en la muy alta, y que signifique que tienen la misma autoestima alta en todos los ámbitos, ¿no? Y ya por último, me interesa saber en qué dimensión sentís que tenéis la autoestima más alta.
Nos quedan por ahí algunos rezagaditos. Vale, pues como veis, 32% dice que laboral y académica y un 39% familiar. A ver, es natural, quiero decir, al final, y menos mal, ¿no? Lo normal es que dentro de nuestra familia, cuando decimos familia, para mí también entran muchas veces los amigos también, los amigos que son muy, muy amigos, que nos sintamos que nuestra autoestima es alta, ¿no? Porque al final, digamos que es nuestra zona de confort. Entonces, bueno, siempre es interesante ver estas cosas y también me parece interesante ver que después de la familiar, en la laboral, académica, es donde más gente tiene la autoestima alta, que eso de cara a la posición pues es muy bueno, evidentemente. Vale, a ver, dame un segundo. ¿Veis la presentación otra vez, verdad? Sí, vale. Un segundo que yo tengo aquí. Lo que no veis vosotros, tengo yo una fiesta. Vale. Vale, y diréis, ¿qué tiene que ver esto conmigo y mi camino a la oposición, ¿no? Bueno, pues hay una correlación muy importante entre la felicidad y la calidad de vida y la autoestima y el autoconcepto, ¿no? Cuando crece mi autoestima y crece mi autoconcepto, pues aumenta mi felicidad y mi calidad de vida y esto nos da muchas más posibilidades de conseguir lo que buscamos, ¿no? En este caso, de llegar al momento del tribunal, al juicio final con una autoestima alta, con un sentido de nosotros mismos alto, con un valor de nosotros mismos alto. Lo decía en la primera sesión y lo repito. Lo vais a conseguir, quiero decir, tarde o temprano lo vais a conseguir. Yo os digo, yo hubo exámenes a los que me presenté 7 veces, pero al final lo importante es que la plaza sea vuestra luz, o sea, que lo veáis al final y que realmente sea lo que queréis conseguir y estéis centrados en eso, ¿no? Y digáis, oye, esto lo voy a hacer y a lo mejor va a ser este junio o a lo mejor será el siguiente, pero esto lo vamos a conseguir. De hecho, hay gente, no sé si es el caso en este grupo, pero hay gente que está repitiendo esto este año. Hay gente en la pizarra que no es el primer año que está. Y eso creo que es importante porque demuestra cómo de importante es ese objetivo para esa persona y que al final hay veces en la vida en las que las cosas no se consiguen a la primera, ¿no? Y es muy importante tener una autoestima alta y un autoconcepto alto para ser capaces de conseguir esto. ¿Esto qué va a hacer? ¿No? Pues lo que estaba un poco comentando. Va a aumentar la confianza en nosotros mismos, va a hacer que nos sintamos pues, más poderosos, eh, va a afrontar los retos desde una perspectiva más positiva, va a mejorar nuestra actitud y nuestra autogestión y va a hacernos ver que soy capaz de marcarme objetivos acorde a nuestras capacidades. ¿Qué podemos hacer, no? Porque, bueno, es muy bonito decir todo esto y vosotros me diréis, muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues aquí os he puesto una lista de cosas que para mí son importantes, ¿no? No te compares, lo decía un poquito al principio. Al final, hoy en día yo creo que es imposible no compararnos, estamos todo el día, pues eso, en Instagram, en Facebook, hay algunos y algunas que no tienen redes, que me parece hasta bien, pero la mayoría estamos todo el día con el dedito, ¿no? Entonces, es verdad que es difícil no compararnos. Entonces, el no te compares es como muy recurrente, pero más que no compararos, yo lo que sí diría es, vamos a compararnos, pero de una manera que sea realista. Y me vale igual para lo físico que para lo intelectual, ¿no? Ya, repito, ya estáis todas aquí, ya sois todas maestras. Pero cuando nos vamos a lo físico, por ejemplo, pues oye, que sí, que vamos, que María Pombo y Lovely Pepa están estupendas, pero que si nosotros tuviéramos, y Paula Echevarría, pero si tuviéramos nosotros todos los días una chica que nos peina, un entrenador personal, alguien que nos hace masajes, quiero decir, a lo mejor también estaríamos un poquito más monas, quiero decir. Entonces, vamos a ser realistas también, cada una con la vida que hemos elegido, con la vida que tenemos, ¿no? Entonces, un poco el compararnos, pero de una manera que sea objetiva, no decir, pues oye, qué maravilla y yo no, no. Ama tu singularidad. Yo creo que al final lo bonito que tenemos las personas es que somos únicas. A mí me encanta muchas veces cuando voy por la calle mirar las caras. Ahora me pasa con los bebés, ¿no? Que cuando tengo muchas amigas que están teniendo bebés y cuando nacen, hay gente que dice, todos los bebés son iguales. ¡Qué mentira! Ningún bebé es igual. Igual que ninguna persona es igual. Y eso es maravilloso.
O sea, es muy guay que no haya nadie igual que tú, es que ni siquiera los gemelos son iguales. Y a mí me parece brutal, espectacular. Bueno, una de las cosas más increíbles de la vida es que cada uno somos únicos. Entonces, vamos a querernos con esas cosas únicas que solo nosotros tenemos. Y vamos a hacernos críticas constructivas y tiene un poco que ver con lo que decía de no compararnos, ¿no? Tú no le dirías las cosas a tu mejor amigo, yo por lo menos se las digo, pero se las dirías de una manera mucho más suave de las que nos las decimos muchas veces a nosotros mismos, ¿no? Vamos a hacernos críticas, vamos a intentar mejorar, pero vamos a hacerlo como si lo haríamos a un tercero, no como nos lo hacemos a nosotros mismos. Y luego, acéptate o cambia. Hay muchas veces que la gente dice, es que, lo veo en las sesiones de coaching, ¿no? Es que no me gusta cómo soy, pero es que soy así. Bueno, aquí hay dos cosas. A mí me encanta cómo soy, pero me encanta cómo soy porque es mi elección ser así. Si a ti de verdad no te gusta cómo eres, hay muchas cosas que efectivamente no son sencillas de cambiar porque hay mecanismos que son muy naturales en nosotros y tenemos que hacer un esfuerzo. Pero si realmente no te gusta, cambia. Y si no, acepta que tú eres así. O sea, acepta que eres llorona, acepta que eres sensible, acepta que eres a lo mejor brusca diciendo las cosas. Lo que seas, acéptalo y si no, pues intenta cambiarlo. Luego, practica mindfulness. Tenéis sesiones brutales con Nika. No sé si, repito, como hoy me parece que hay gente que también es de fuera, no sé si están disponibles para todo el mundo, pero el que esté interesado en las sesiones de mindfulness, que nos las pida por privado. Cuida tu alimentación. Tenéis a Cristina también todos los días o casi todos los días. Esta tarde he tenido una sesión también dándoos consejos. Creo que es muy importante durante este proceso que no empecemos a comer mal, a descuidarnos, porque al final todo eso también tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y también hace que nos encontremos mejor. Yo recuerdo cuando estudiaba que al final, o sea, acabas comiendo fatal, te pasas todo el día con el Red Bull, o sea, al final es un desastre. Entonces, que tengamos también un poco de cuidado con eso. Convertir el ejercicio en un hábito, aunque sea algo cortito, aunque sean 15 minutos, 30 minutos. Tenéis a Roxana también haciéndonos sesiones, eso sí está también compartido en el Instagram. Podéis hacer algo que sea cortito, no todos los días si no tenemos tiempo, pero 2 o 3 veces a la semana. Y eso hace el ejercicio, libera oxitocina y hace que crezca la autoestima. Y luego, dos cosas que yo digo siempre. No se es excesivamente perfeccionistas, sí hay que buscar la perfección, pero no como algo que si no conseguimos nos va a hacer daño. Pídelo, María, perdón, que corte esto. María, lo puedes pedir por privado directamente en el Instagram. Yo lo hablaré con Patrick, que es la Community Manager, para ver cómo podemos hacerlo, ¿vale? Y os lo pasamos. Si sois alumnos de la pizarra de este año, podéis hacerlo directamente en la plataforma, las tenéis, igual que lo otro. Y luego flexibiliza. Creo que es súper importante flexibilizar. Es decir, yo quiero hacer algo, nos vamos a marcar, nos estamos marcando horas de estudio, horas que tenéis que dedicar a los casos prácticos, pero si un día no lo hacemos, no pasa nada, go with the flow. Lo importante es que tengamos un objetivo que sepamos que vamos a construir. Y me vuelvo a poner de ejemplo. Yo estoy yendo a la nutricionista porque con el embarazo me puse bonita preciosa. Tuve diabetes gestacional y luego me puse a comer como si no hubiera un mañana. Entonces, bueno, entonces la nutricionista que me dice, Sira, cuando salgas y te pases, que no valga anchos Castilla, no empieces a comer ya como si no hubieras hecho nada. Pues yo os digo lo mismo, ¿no? Que oye, que un día nos apetece salir, tomarnos una cerveza, que estéis un día que no estéis concentrados, lo decía Nika también en algunas de sus respuestas ayer. Si un día no estamos, pues nos vamos por ahí, nos damos un paseo, nos vamos a la playa, que la mayoría, bueno, la mayoría, yo creo que todos vivís en Valencia, que yo ahora estoy en Madrid. Entonces vais, pasearos, os aireáis y cuando estéis preparados, pues fenomenal y volvéis a empezar y no hay ningún problema, ¿vale? Entonces creo que es importante no ser tan exigentes y saber flexibilizar. Entonces, básicamente todas estas cosas van a hacer que mejore la autoestima y el autoconcepto. Todo esto es lo que yo quería contaros hoy, no quiero hacerlo mucho más largo. Voy a acabar simplemente con una reflexión de Mar Romera, que creo que sabéis que estará con nosotros en la segunda jornada que va a organizar la pizarra el 26 de febrero. Vienen ponentes espectaculares, esto es un poco de publicidad, pero es que son espectaculares. Entonces sé que a muchos os gusta y me parece importante que lo escuchéis también un poco todo esto que yo estaba diciendo también en sus palabras, que os van a servir, además de como personas, creo que como maestros también os va a servir esta reflexión que ella hace, ¿vale? Dadme un segundo, darle un segundo a la cibertaruga y os lo comparto el vídeo. Decidme si se escucha.
Durante mucho tiempo, la cultura, la sociedad nos ha venido a decir qué deberíamos sentir, cuándo lo debíamos sentir y qué era susceptible de ser expresado en público y qué no. Es decir, enfadarse no es bueno, nos han dicho durante mucho tiempo. Llorar no es bueno. No llores, no te enfades, no grites, no estés triste. Eso es una tontería. Es decir, el nivel de educación, la cultura de nuestro alrededor nos ha condicionado para ver qué se podía sentir y qué no se podía sentir. Han venido a decirnos que hay emociones buenas y emociones malas. Y de entrada, si hay emociones buenas y emociones malas, deberíamos solo sentir las buenas. Las malas no se deberían sentir. Es decir, este niño es genial, no se enfada nunca. Un niño, una persona que no se enfada nunca, es que tiene horchata, no tiene sangre. Por tanto, va a poder evolucionar poquito. Otra cosa es cómo gestiona su enfado. Pero claro que hay que enfadarse. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que es bueno y que es malo. Y no tenemos esa cultura de autoconocimiento de nosotros mismos. Esto por una parte. Esto nos ha llevado a que, ¿cómo voy a decir yo como profe, cómo voy a decir yo como mamá que esta persona me cae mal o me da asco? Esto estaría fatal. Ya, pero es que es lo que pasa. Si yo no puedo verbalizarlo, si yo no puedo reconocerlo, difícilmente lo pueda reconocer en los demás. Y tampoco se nos ha enseñado. Es decir, trabajar con las emociones implica, primero y fundamentalmente, trabajar el autoconcepto. Trabajar el autoconcepto no implica trabajar la autoestima. Han dicho y dicen que hay que decir, tú puedes, adelante, seremos los mejores. ¿Sabes lo que te digo? Que no puedo. ¿Por qué? Porque no me hagas propuestas. Primero, cúrrate mi autoconcepto. Dame la oportunidad de conocerme. Dame la oportunidad de saber cuáles son mis habilidades, cuál es mi fuerza, cuál es realmente mi elemento, dónde está mi tesoro, y con eso sí puedo. No es la autoestima, es el autoconcepto. Dame la oportunidad de equivocarme, dame la oportunidad de enfadarme. No me juzgues cuando me enfado. No me digas qué puedo sentir o qué no puedo sentir, porque siento lo que siento y las emociones no son ni positivas ni negativas, son químicas y son respuestas adaptativas. Darwin nos contó qué eran las emociones y nos dijo que gracias a las emociones las especies pueden evolucionar, porque necesitamos sentir asco. Si no siento asco, me como la carne podrida y me muero. Necesito sentir miedo, porque si no siento miedo, pongo el coche a 250 y me mato. Necesito todas y necesito conocerme para saber cuál es mi reacción cognitiva, cuál es mi reacción fisiológica, cuál es mi reacción física ante esa vivencia emocional y darme la cobertura necesaria para poder utilizarlas en mi propio beneficio. Aquí no hay juicio de valor. Educar las emociones es conocernos sin enjuiciar al otro. ¿Qué nos pasa a los adultos? Que estamos pelín obligados a la apariencia. Y aquí tenemos una dificultad grande con nuestros chicos. Entiendo que uno de los principales problemas de nuestra adolescencia hoy son precisamente la falta de autoconcepto, fíjense que no de autoestima, y su manejo de redes sociales. Todo es parecer. La gente se lo pasa de bien en vacaciones, macho. Tienen cero problemas. Nadie tiene un atasco, nadie tiene un mal momento, nadie tiene un día con lluvia, nadie pierde el avión, nadie nada. Mienten, se hacen selfies que aparentan lo bien que se lo han pasado. ¿Para qué fuiste a la Torre Eiffel? ¿Para disfrutarla tú o para subir la foto a Facebook? Esto es un problema importante de autoconcepto. Bien, pues con esto quería acabar. Simplemente, bueno, pues quería siempre normalmente la última pregunta es ¿qué me llevo? Entonces me gustaría un poco, bueno, si tenéis preguntas, que me las hagáis, por supuesto. Y si no, pues bueno, siempre la última pregunta en las Para mí sesiones el juego es una forma de vida, el juego vamos son a los niños y las niñas, el juego es la sonrisa, el juego es el entrenamiento y el juego es realmente aquello que te facilita poder crecer dentro de la propia naturaleza y la dignidad del ser humano. Ya está la libertad. Sería imposible evolucionar o crecer si no fuese a partir del juego. El niño
Perdón, que no sé qué he hecho. Vale, ya estoy. Vale. Se escucha, sí, es que se ha quedado puesto ya os lo he dicho yo. Si es que menos mal que he advertido al principio. Cibertaruga total. Se ha quedado ahí. Entonces, bueno, querría que me dijerais un poco qué os lleváis. Es siempre la pregunta final de las sesiones de coaching, es qué me llevo. Entonces sí que me gustaría que compartierais un poco el feedback de, como veréis, son sesiones que son bastante cortitas, tampoco se trata de que estemos aquí 1 hora y media. Pero sí me gustaría que me dijerais un poco pues qué os ha parecido, la gente que no habéis participado, que erais muchos, sobre todo, qué os ha parecido, tanto si es para bien como para mal, lo mismo que para vuestro mejor amigo, que las críticas sean constructivas, pero sí que me digáis un poco, oye, pues me ha parecido un coñazo, me preferiría hablar, por ejemplo. Es verdad que el tema de hablar no lo hemos metido por el tema de que somos muchos, ¿no? Pero no sé, que me digáis un poco qué os lleváis. Vale. Vanessa nos dice chute de energía y buenos consejos. Gracias, gracias Vanessa. María Jiménez, recordar que hay que aprender a validar nuestros sentimientos siempre es importante. Gracias María. ¿Qué más? Esther dice, ha sido interesante conocer más aspectos y dimensiones sobre la autoestima y el autoconcepto. Gracias Esther. Me llevo de reflexión que debo prestar atención a mi autoconcepto y conocerme mejor y saber mis dimensiones. Gracias Jennifer. ¿Qué más? ¿Alguien más que se anime? Bueno, pues os dejo aquí, el... Gracias, gracias María. Y gracias Judith también por vuestra reflexión. Os dejo aquí tanto mi Instagram como mi email. Cualquier cosa me decís, cualquier cosa que queréis consultar, si queréis, pues no sé, cualquier duda que tengáis o si tenéis dudas de cómo podemos trabajar ciertas cosas. Vamos, sin ningún tipo de problemas nos escribís. Si alguien quiere sesiones anteriores y no tiene acceso a la plataforma, pues también que me lo diga. Leo la última reflexión de Leticia, dice, me llevo a conocer que no tenemos por qué tener la autoestima alta en todas las dimensiones y que el hecho de tenerla baja en alguna dimensión no significa que globalmente esté tan mal. Me alegro, Leticia, que te haya servido. Al final yo digo siempre lo mismo, yo creo que al final en una sesión de coaching puede salir mejor, no puede salir peor. Entonces, bueno, yo creo que siempre es interesante, os animo a que os sigáis conectando. Por supuesto, a mí me encanta cuando más gente veo, pues como que más me motivo también, ¿no? Me gusta que sea interesante para vosotros. Os agradecería también, aparte de las reflexiones, que os agradezco muchísimo lo que digo, ¿no? Si tenéis algo particular de lo que queréis hablar, como estaba diciendo, ¿no? La próxima sesión va a hablar de qué eres, ¿no? Entonces, un poco pues eso, ser capaces de decirme, oye, Sira, pues quiero hablar de esto, lo que sea. Me pregunta Fini, yo he entrado tarde, ¿quedará grabado? Sí, va a quedar grabado, lo vais a tener en la plataforma. María Grau también dice que ha sido muy interesante y que se queda con cositas en su bolsillo, me alegro. La próxima es el día 14 de noviembre, eso es otro tema que quería hablar con vosotras. Normalmente las estábamos haciendo los domingos a las 9:15 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque normalmente la gente tiene clase, trabaja y parecía que este horario como que era un poco peor. Entonces, hemos hecho como prueba esta, es también verdad que es la primera en abierto. Normalmente las sesiones son los 2 domingos a las 9:15. Si, por ejemplo, no podéis conectaros, están grabadas, pero aunque estén grabadas, yo creo que siempre es interesante, lo que mola es estar aquí, porque estar escuchándome, pues bueno, yo qué sé. Entonces, lo interesante también es que me digáis, oye, Sira, pues no me voy a poder conectar e intentar, no sé si hacemos a lo mejor, me decís varias, pues oye, prefiero que lo hagas un día entre semana, incluso no me importa repetirla. Si hay gente que es preferible que la hagamos los jueves, por ejemplo, hasta ahora y los domingos por la mañana y nos dividimos,
¿Ves? Hay gente que me dice, yo preferiría entre semana. ¿Ves? Y otra gente que me dice, yo prefiero domingos. Por eso digo que un poco... esto, vamos a ir viéndolo, vamos a ir, a lo mejor incluso le propongo el hacer las dobles algunas y hacerla pues a lo mejor el domingo 14 y luego hacerla los miércoles o los jueves, o los miércoles o jueves. Yo honestamente creía que los domingos será mejor porque digo a las 9 de la mañana, aunque tengan que madrugar, luego cada uno hace su marcha, porque un jueves pues me parecía que a lo mejor preferís estar tomándose una cervecita. Pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? De todas formas, lo vamos a ir publicando, como todas van a ser públicas, cualquier cosa me decís, ahora los que me hayáis agregado a Instagram, yo os agrego ahora y nada, vamos hablando. Así que bueno, nada, lo mismo, que os agradezco un montón que hayáis estado aquí, que nos vamos todos a cenar y que nada, que muchísimas gracias, que un beso enorme, que acabéis ya, que mañana es viernes, o sea, hoy ya estamos felices, o sea, ya cuando ya tienes el viernes ahí ya no puede pasar nada malo. Así que nada, que muchas gracias a todos y a todas sobre todo y nada, un beso enorme y nada, nos vemos a la próxima. Gracias.